El sol de Guadalajara caía como plomo derretido sobre el asfalto, una bestia jadeante que devoraba el aire y lo devolvía en oleadas de calor pegajoso. Para Javier Morales, a sus 48 años, este calor era simplemente una nota más en la sinfonía monótona de su existencia. Era un hombre de gestos medidos y mirada cansada, vestido con una guayabera de manga corta color caqui que había perdido su rigidez hacía una década, y un portafolio de cuero sintético que contenía el universo de su autoridad, formularios, sellos y una pluma que rara vez funcionaba al primer intento. Su vida era un pasillo largo y angosto, iluminado por la luz pálida de la burocracia, un laberinto de reglamentos y violaciones menores. Era un hombre gris, invisible por diseño, un experto en el arte de no ser notado, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de 20 años al servicio de la Secretaría de Salud de Jalisco, un fantasma que se deslizaba por las cocinas de otros. Su chamba, como él la llamaba con un dejo de ironía, consistía en ser el heraldo de las pequeñas desgracias. Navegaba por un océano de grasa cochambrosa, midiendo la temperatura de congeladores que zumbaban con la promesa de un fallo inminente y señalando la presencia de una cucaracha solitaria como si fuera el presagio del apocalipsis. Los dueños de los locales lo recibían con una mezcla de desprecio y temor, sonrisas forzadas que no ocultaban la maldición que murmuraban por lo bajo. Javier se había acostumbrado a ser una molestia necesaria, un mal menor en el ecosistema de la ciudad. Se enorgullecía, en un rincón silencioso de su alma, de su honestidad incorruptible, un muro de contención contra las pequeñas mordidas y los favores que acechaban en cada inspección. Era su único lujo, su pequeño reino de integridad en un mundo que parecía haberlo olvidado por completo. Su rutina era su armadura, pero esa armadura tenía una grieta, una fisura que se ensanchaba día con día, amenazando con hacerlo pedazos. Esa fisura se llamaba Sofía, su hija de 10 años. La luz que daba sentido a los pasillos grises de su vida se estaba apagando. Un diagnóstico brutal, leucemia linfoblástica aguda, había caído sobre su hogar como una bomba silenciosa, destrozando la normalidad y reemplazándola con el olor a antiséptico y el susurro constante del miedo. Sofía, que antes llenaba la casa con risas y carreras, ahora pasaba los días en una cama, su energía menguando con cada tratamiento fallido en el hospital público. Javier la observaba dormir, su rostro pálido bajo la luz de una lámpara de noche, y sentía cómo su propio corazón se llenaba de una desesperación tan vasta y profunda que amenazaba con ahogarlo. Ella era su todo, su motivación innegociable, el ancla de su existencia. La esperanza, sin embargo, tenía un nombre y un precio, un tratamiento experimental en una clínica de Houston, Texas, un procedimiento que los médicos en México mencionaban con una mezcla de asombro y resignación, una posibilidad tan remota como la luna. El costo era una cifra que bailaba en la mente de Javier como un demonio burlón, una cantidad tan obscena que su salario de funcionario público no podría cubrir ni en 3 vidas de trabajo ininterrumpido. La negativa de la aseguradora, una carta con lenguaje corporativo que era más cruel que una sentencia de muerte directa, había sido el golpe final. Cada vez que cerraba los ojos, veía 2 caminos: el rostro marchito de su hija o una montaña de dinero que no poseía. La elección no era elección, era una condena. La moralidad, la honestidad de la que tanto se enorgullecía, se sentía ahora como un lujo estúpido, un capricho de un hombre que no tenía a su hija muriendo lentamente en la habitación de al lado. Esa mañana, mientras conducía su viejo Tsuru por el tráfico caótico de Zapopan, el peso del mundo parecía haberse concentrado en sus hombros. El aire acondicionado del coche apenas lograba mitigar el calor, arrojando un soplido tibio y polvoriento. En su portafolio, junto a sus herramientas de trabajo, yacía la orden de inspección para un lugar nuevo, un restaurante de mariscos de lujo llamado Mariscos el Patrón. Era solo otro nombre en una lista, otra cocina que examinar, otro informe que llenar. Pero en la mente de Javier, la rutina se había vuelto una farsa. ¿De qué servía buscar una infracción sanitaria menor cuando la vida misma le estaba cometiendo la infracción más grave de todas? El pensamiento de Sofía
era un zumbido constante, una corriente subterránea de pánico que lo hacía sentir como un extraño en su propia piel, un actor interpretando el papel de un hombre que alguna vez fue. Al llegar a la dirección indicada, una sensación extraña lo invadió. Mariscos el Patrón. No se parecía en nada a los changarros y fondas que solía visitar. La fachada era impecable, con grandes ventanales polarizados y un valet parking que movía autos de lujo con una eficiencia estudiada. El aire no olía a fritanga rancia, sino a sal de mar y a dinero. Era un lugar pulcro, casi estéril, una anomalía en su ruta de trabajo. Javier se bajó del coche, ajustándose la guayabera, sintiéndose más gris e invisible que nunca en medio de tanto brillo. Tomó su portafolio y caminó hacia la entrada. Un burócrata insignificante a punto de cruzar el umbral de un mundo que no le pertenecía, sin saber que al otro lado de esa puerta no solo le esperaba una inspección, sino el abismo de una decisión que lo cambiaría para siempre. Un hombre de traje, con una sonrisa tan pulcra como la fachada del restaurante, se materializó frente a Javier. Se presentó como el gerente, el señor Hernández, aunque sus ojos carecían de la calidez servil de un verdadero gerente. Eran fríos, evaluadores, como los de un apostador midiendo a su oponente. El interior del local era un santuario de aire acondicionado y buen gusto, un agudo contraste con el sudor que perlaba la frente de Javier. Mientras Hernández lo guiaba por el comedor principal, recitando un monólogo sobre sus altos estándares de calidad, Javier asentía mecánicamente. Sus sentidos, sin embargo, estaban en alerta. El lugar era demasiado perfecto. La perfección en su línea de trabajo era una mentira, una fachada para ocultar algo mucho peor que la simple suciedad. Su mente, un torbellino de facturas médicas y diagnósticos sombríos, se aferró a esa incongruencia como un náufrago a una tabla. La cocina confirmó sus sospechas. Era una obra de arte en acero inoxidable, reluciente bajo las luces fluorescentes. Cada superficie brillaba, cada utensilio colgaba en su lugar preciso. Los cocineros, uniformados con una pulcritud militar, trabajaban en un silencio casi reverencial. Javier recorrió el lugar con su libreta en mano, su rostro una máscara de impasibilidad burocrática. Revisó las temperaturas, examinó los sellos de los empaques y pasó un dedo por debajo de una mesa de preparación, encontrándolo inmaculado. Era una sinfonía de cumplimiento, una puesta en escena tan elaborada que resultaba más sospechosa que una plaga de roedores. El señor Hernández lo seguía de cerca, su sonrisa fija en su lugar, pero una tensión casi imperceptible comenzaba a emanar de sus hombros. Javier sentía que estaba caminando sobre una capa de hielo muy delgada, y la verdadera naturaleza de ese lugar se encontraba en las aguas oscuras y heladas de abajo. «Necesito ver todas las áreas de almacenamiento en frío», declaró Javier, su voz monótona rompiendo el silencio de la cocina. La sonrisa de Hernández vaciló por una fracción de segundo. Lo guió hacia un pasillo trasero, pasando por un refrigerador que cumplía con todas las normativas, antes de llegar a una pesada puerta de metal. Era una cámara frigorífica, y el aire que escapó al abrirla era antinaturalmente gélido. Adentro, apiladas contra la pared del fondo, había una docena de grandes hieleras de poliestireno de las que se usan para transportar pescado fresco por aire. Estaban selladas con cinta industrial. «Es el envío de Minunzi Huachinango de Ensenada, llegó esta mañana», explicó Hernández con demasiada rapidez, pero Javier, con su conocimiento enciclopédico de normativas, sabía que el pescado fresco no se almacena así. Con la excusa de verificar la temperatura interna del producto, sacó una pequeña navaja de su portafolio y cortó la cinta de una de las cajas. El corazón de Javier Morales se detuvo. Dentro no había pescado sobre una cama de hielo. Había bloques de billetes, perfectamente envueltos en plástico, fajos de 500 pesos apilados con una precisión matemática. El olor no era a mar, sino a papel moneda y a un peligro tan denso que casi podía saborearse. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Hernández. La farsa había terminado. El rostro del gerente era una máscara de furia contenida y pánico. «Inspector», siseó Hernández, dando un paso para bloquear la vista de Javier. «Creo que ha habido un terrible malentendido».
Su mano se deslizó dentro de su saco y sacó un fajo de billetes, sueltos, empujándolo bruscamente contra el pecho de Javier. Esto es para su tiempo, para su discreción. Olvide lo que vio. Salga de aquí y presente un informe favorable. La oferta colgó en el aire helado. Una tentación grotesca, una solución simple a un problema imposible. Por un instante eterno, Javier sintió el peso de los billetes en su mano. Era más dinero del que ganaba en 6 meses. Podría pagar algunas de las deudas, comprarle a Sofía medicinas, darle un respiro a su esposa. Pero, entonces, la imagen de su hija conectada a un suero intravenoso inundó su mente con la fuerza de un tsunami. Este dinero era una migaja, un insulto a la magnitud de su desesperación. Miró los millones apilados en la caja, un océano de posibilidades, la vida de su hija encapsulada en papel impreso, y en ese momento, el miedo que lo había paralizado durante meses se transmutó en una rabia fría y calculadora. Vio la arrogancia en los ojos de Hernández, la certeza de que un hombrecito gris como él podía ser comprado y descartado. Sintió el peso de 20 años de ser invisible, de seguir las reglas en un juego amañado. Con una mano que temblaba, no de miedo, sino de una resolución aterradora, Javier empujó el soborno de vuelta al pecho de Hernández. «Esto es completamente irregular», dijo, y su voz era la de un extraño, plana y desprovista de emoción. Se dio la vuelta, dejando a un atónito Hernández en la cámara frigorífica, y caminó de regreso a la cocina principal, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Recordó una observación fugaz, un detalle minúsculo que había registrado al entrar. Un paquete de pechugas de pollo crudo en un estante de preparación, directamente encima de una caja de lechugas frescas listas para ser servidas. Una violación de manual, contaminación cruzada, una falta lo suficientemente grave como para justificar una clausura inmediata. La decisión floreció en su mente, no como un pensamiento, sino como una certeza absoluta. No iba a ser su víctima. Iba a ser su verdugo. Con una autoridad que no sabía que poseía, Javier irrumpió en la cocina, su pequeña figura proyectando una sombra desproporcionada bajo la luz blanca. Ignoró los balbuceos de Hernández, quien lo había seguido desde el cuarto frío, y su voz, normalmente un murmullo burocrático, resonó con la claridad del acero. Contaminación cruzada. Artículo 215, sección B, de la Ley General de Salud. Ladró, el código saliendo de su memoria como si hubiera nacido para ese momento. Este establecimiento representa un riesgo grave e inmediato para la salud pública. Queda clausurado. El silencio que siguió fue absoluto. Los cocineros se quedaron helados, con los cuchillos suspendidos a medio corte. Miraron a su gerente, luego al pequeño inspector que se había transformado en un gigante. Por primera vez en 20 años, Javier Morales no era invisible. Era el centro del universo, una fuerza imparable de orden y, sin que ellos lo supieran, de un caos inminente. El caos fue su creación, su obra maestra de desesperación. Del interior de su portafolio sacó el rollo de cinta amarilla con la palabra «clausurado» impresa en negritas. El simple acto de rasgar el primer trozo fue como el disparo de salida de una estampida. Hernández comenzó a gritarle a alguien por su celular, una mezcla de súplicas y amenazas. El personal de cocina, atrapado entre la autoridad legal del inspector y la furia de su jefe, se movía sin rumbo, creando una confusión perfecta. En medio de la creciente histeria, Javier se dirigió a Hernández con una calma glacial. El protocolo exige que todas las áreas de almacenamiento sean selladas para asegurar la evidencia de la infracción. Acompáñeme. Usó la propia burocracia como un arma, una capa de legitimidad para el acto más ilegal de su vida. Hernández, demasiado ocupado en el teléfono, simplemente asintió con furia, sin darse cuenta de que le estaba abriendo la puerta a su propio desastre. De vuelta en el pasillo helado, lejos de las miradas curiosas, el corazón de Javier martillaba contra sus costillas como un prisionero tratando de escapar. Sabía que no tenía tiempo, no podía llevarse todo. El volumen y el peso lo delatarían. Abrió de nuevo la primera hielera y luego una segunda, solo para confirmar que su contenido era el mismo, una fortuna en efectivo que haría llorar a un banquero.
con manos que temblaban violentamente, pero con una eficiencia nacida del pánico más puro, agarró 2 fajos de billetes, los más densos y compactos que pudo encontrar. Los hundió en el fondo de su viejo portafolio, sintiendo cómo el cuero se tensaba. El peso era alarmante, un ancla que amenazaba con arrastrarlo al infierno. Cubrió los paquetes con sus carpetas y formularios, un camuflaje patético para un pecado capital. Cada segundo se sentía como una hora, cada ruido del exterior como el preludio de su captura. Salió del pasillo con la misma máscara de indignación profesional. Pasó junto a Hernández, que ahora discutía acaloradamente con 2 hombres de traje que acababan de llegar, y le entregó una copia de la orden de clausura. Recibirá la notificación oficial en su domicilio fiscal, dijo, las palabras sonando absurdas, sacadas de otra vida. No corrió. Forzó a sus piernas a mantener un paso medido y deliberado. Atravesó el comedor, donde los últimos clientes eran evacuados con disculpas apresuradas. Cruzó el umbral hacia el calor aplastante de la tarde, un hombre libre y condenado. El ballet, abrumado por la repentina avalancha de clientes que partían, ni siquiera lo miró. Javier se subió a su Tsuru, giró la llave con dedos torpes y el motor tosió antes de cobrar vida. Al incorporarse al tráfico, se permitió una sola mirada por el espejo retrovisor. La fachada impecable de Mariscos el Patrón parecía observarlo, un monstruo que acababa de despertar. A kilómetros de distancia, en una oficina minimalista con vistas a toda la ciudad, un hombre conocido solo como el Contador escuchaba el relato frenético e incoherente de Hernández por teléfono. No levantó la voz. Su calma era más aterradora que cualquier grito. La clausura era un problema menor, una cuestión de llamadas y sobornos. Pero algo en la historia no encajaba. La audacia, la precisión. Cuando Hernández terminó su perorata, el Contador hizo una pausa y luego preguntó con una voz suave como la seda, ¿revisaste el cuarto frío después de que el inspector se fue? El silencio al otro lado de la línea fue la única respuesta que necesitó. El descubrimiento del robo momentos después fue una mera formalidad. La ofensa no era el dinero perdido, era la humillación. Habían sido burlados, desmantelados por las propias reglas del sistema que ellos compraban y manipulaban. Y por un insecto, un don nadie. El Contador colgó el teléfono. No había ira en su rostro, solo una concentración fría y absoluta, la de un cirujano a punto de extirpar un tumor. Hizo 2 llamadas. La primera fue a un contacto en el ayuntamiento de Zapopan, un inspector de sanidad, restaurante El Patrón. Hace 20 minutos. Dame su nombre, su dirección, la foto de su licencia. Tienes 5 minutos o tu hija no llegará a su clase de ballet. La segunda llamada fue a un hombre llamado Sombra, su jefe de seguridad. Las órdenes fueron simples, precisas y sin emoción. Tenemos una rata, un burócrata, Javier Morales. Te enviaré su archivo en un momento. Quiero su casa convertida en cenizas. Quiero a su esposa y a su hija. Y a él tráemelo. Intacto. Necesito hacerle entender personalmente que hay reglas que ni siquiera los hombres invisibles pueden romper. La cacería había comenzado. Javier condujo con las manos soldadas al volante, cada músculo de su cuerpo tenso como un alambre de púas. El terror y la euforia libraban una guerra civil en su interior. En el portafolio, en el asiento del copiloto, descansaba la salvación de su hija, un milagro tangible con olor a tinta y a muerte. Pero en el espejo retrovisor, cada par de faros era un par de ojos de depredador, cada bocinazo un grito de advertencia. El aire acondicionado de su Tsuru luchaba inútilmente contra el pánico helado que le recorría las venas. ¿Qué le diría a Elena, su esposa? ¿Cómo podría explicarle que había salvado a Sofía condenándolos a todos? La verdad era un monstruo, y él estaba a punto de soltarlo en la sala de su casa, en el santuario que había jurado proteger. El trayecto de 20 minutos desde el restaurante hasta su hogar se sintió como un viaje, a través de las 9 antesalas del infierno. La encontró en la penumbra del cuarto de Sofía, cambiándole una compresa fría en la frente. La normalidad de la escena, el tierno ritual del cuidado, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Elena levantó la vista y supo en ese instante
que algo se había roto para siempre en su universo. Javier no necesitó muchas palabras. Abrió el portafolio sobre la mesa de la cocina y el dinero se derramó como una cosecha profana. Mientras le explicaba todo en susurros desesperados, el rostro de Elena pasó del desconcierto al más puro y primordial terror. No hubo recriminaciones, no hubo preguntas sobre la moralidad del acto. Ella, al igual que él, vivía bajo la tiranía de la enfermedad de su hija. Comprendió la naturaleza de la bestia que habían despertado. El plan de Javier era primitivo, casi infantil: tomar el coche, conducir hacia el norte y cruzar la frontera. No era un plan, era un rezo. La siguiente hora fue una sinfonía de pánico controlado. Vaciaron sus vidas en una sola maleta: ropa, los medicamentos de Sofía, un puñado de documentos y las joyas de la abuela de Elena. Dejaron atrás un hogar lleno de fantasmas, fotografías en las paredes, juguetes en el suelo, el olor a café de la mañana. Javier, con un sudor frío recorriéndole la espalda, transfirió el dinero del portafolio al hueco de la llanta de refacción en la cajuela, rezando para que ningún policía de tránsito se le ocurriera hacer una inspección. Al sacar el coche de la cochera, el chirrido de las llantas en el concreto sonó como un grito de despedida. Sofía, acurrucada en el asiento trasero, demasiado débil para protestar, preguntó con un hilo de voz a dónde iban. «A un viaje sorpresa, mi amor», le mintió Javier, la mentira un veneno amargo en su garganta. Se dirigían hacia la salida a Zacatecas, la primera etapa de su éxodo, cuando el teléfono de Javier vibró en el portavasos. Un número desconocido. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Finalmente, llegó un mensaje de texto. Lo abrió con un mal presentimiento que le heló la sangre. Era una fotografía, una imagen granulada, tomada desde un ángulo elevado de su propio Tsuru gris avanzando por un viaducto. La foto había sido tomada hacía apenas unos minutos. Debajo una sola línea de texto que pulverizó su frágil esperanza. «¿A dónde vamos con tanta prisa, Javi?» El aire se escapó de sus pulmones. No era una persecución, era un juego. Ellos no lo estaban buscando. Ya lo habían encontrado. Estaban en 1907. Todas partes. Las cámaras de la ciudad, los ojos anónimos en otros coches, la carretera que se extendía frente a él, ya no era un camino hacia la libertad, sino la garganta abierta de una trampa. La historia de Javier está en un punto crítico, y la red se cierra sobre él y su familia a cada segundo. Si la tensión te tiene al borde del asiento, haz una pausa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un segundo de cómo termina esta cacería implacable. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando en esta fuga desesperada? Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas crónicas al límite. Ahora, volvamos al infierno personal de Javier Morales, porque su única opción acaba de aparecer en el mapa de su desesperación. El pánico es un consejero terrible, pero también puede ser un catalizador para la supervivencia. Javier giró el volante bruscamente en la siguiente salida, abandonando la autopista principal por una carretera secundaria llena de baches. Tenía que desaparecer, tenía que volverse análogo en un mundo digital que lo estaba cazando. La imagen del coche en la pantalla de su teléfono era la prueba de que su plan original era un suicidio. Mientras conducía sin rumbo por el campo polvoriento de Jalisco, su mente febril buscaba un refugio, un agujero negro donde la tecnología no pudiera alcanzarlo. Y entonces, un nombre emergió de las profundidades de su memoria, un eco de historias familiares y advertencias susurradas. Miguel, su primo, el ex pollero, la oveja negra de la familia. Un hombre que vivía desconectado por elección en las entrañas de la Sierra de Zacatecas, un lugar donde los mapas se rendían y la única ley era la del más fuerte. Abandonaron el Tsuru en un pueblo olvidado por Dios, dejándolo como una ofrenda para los buitres. Javier le pagó a un campesino local una suma que representaba más de lo que el hombre ganaría en un año para que los llevara en su camioneta destartalada tan lejos como el camino lo permitiera. El paisaje se transformó, la fértil tierra de Jalisco dando paso a las montañas áridas y escarpadas de Zacatecas, una tierra hostil y hermosa. Horas después,
llegaron a un rancho solitario enclavado en un cañón que lo hacía casi invisible. Un hombre salió a recibirlos, delgado y curtido por el sol, con una mirada que parecía saberlo todo. Era Miguel. Vio a Javier, a Elena aferrada a Sofía, el terror grabado en sus rostros, y sin necesidad de una sola pregunta, supo. «Órale, primo», dijo con una voz rasposa. «Pásenle. Parece que acaban de cenar con el diablo». El rancho de Miguel era un santuario tallado en la hostilidad de la sierra. Construido con adobe y vigas de madera, parecía haber brotado de la misma tierra rojiza que lo rodeaba. No había electricidad, salvo por un generador que tosía gasolina, ni agua corriente más allá de la que se extraía de un pozo profundo. Era un regreso a un siglo anterior, un lugar desconectado del mundo que los acechaba. Por primera vez en 1906, 24 horas, Javier sintió que sus pulmones se llenaban de aire, no de miedo. Elena, con una resiliencia que él no sabía que poseía, se dedicó a cuidar de Sofía, quien, lejos del smog y la tensión de la ciudad, parecía recuperar un atisbo de color en sus mejillas. Miguel, parco en palabras pero generoso en acciones, les ofreció frijoles, tortillas y un silencio que valía más que cualquier consuelo. Les dio una habitación pequeña y segura, una fortaleza en miniatura contra el infierno que habían desatado. Esa noche, bajo un manto de estrellas tan denso que parecía sólido, Miguel rompió su silencio. Sentados junto a una fogata crepitante, le expuso a Javier la cruda realidad de su situación. «Esta gente no son los narquillos de la esquina, primo», dijo, su voz un susurro grave. «Estás hablando del cártel de Jalisco. Son una empresa. Tienen gente en el gobierno, en la policía, en cada pinche pueblo. Creen que por estar aquí arriba ya la libraron, pero sus tentáculos son largos». Le explicó que esconderse era solo una táctica temporal, una forma de ganar tiempo. Cruzar la frontera ya no era una simple cuestión de evitar a la migra. Requeriría una operación compleja, nuevos contactos, y costaría una buena parte del dinero que Javier había robado. La esperanza de un escape limpio se desvaneció en el frío aire de la montaña, reemplazada por la certeza de que la única salida era a través de un camino aún más oscuro. Mientras Javier recibía su dosis de realidad, el contador, en su impoluta oficina, cambiaba de estrategia. La rata se había escondido bien, desapareciendo del mapa digital. La fuerza bruta había fallado. Era hora de aplicar la ciencia del dolor, la tortura psicológica. Abrió el archivo completo de Javier Morales en su computadora. Fotos, direcciones, historiales. No se centró en Javier, sino en su periferia, en su red de afectos. Identificó el eslabón más débil y emocionalmente más resonante. Los padres de Elena, un par de ancianos que vivían una vida tranquila en Tlaquepaque. No enviaría a un escuadrón de sicarios para aterrorizarlos. Eso era burdo. Enviaría a El Sombra con una misión mucho más sutil y cruel. Entregar un mensaje que no se pudiera ignorar, una herida infligida directamente en el alma de Javier. Dos hombres impecablemente vestidos, con gafetes falsos de la Comisión Federal de Electricidad, tocaron a la puerta de los padres de Elena. Eran amables, casi serviles. Pidieron pasar para revisar una supuesta falla en el medidor. Mientras uno distraía al anciano en el patio, el otro conversaba con la mujer en la cocina. Habló del clima, de lo difícil que estaba la vida, y luego, casualmente, mencionó lo importante que era la familia. Su hija Elena y su nietecita Sofía deben ser su adoración, dijo con una sonrisa helada. Antes de irse, dejó una pequeña caja de cartón sobre la mesa. Un vecino nos pidió que se la entregáramos. Parece que es para su yerno. Dentro no había ninguna amenaza explícita. Solo estaba la muñeca de trapo favorita de Sofía, recuperada de su habitación, con un ojo de botón arrancado brutalmente, dejando un hilo deshilachado como una lágrima. La caja tardó un día en llegar a la sierra, pasando de mano en mano a través de una cadena de miedo y silencio, hasta que un arriero se la entregó a Miguel. La abrió en presencia de Javier, sin saber lo que contenía. El aire pareció escapársele del mundo cuando Javier vio la muñeca mutilada. Era un símbolo inequívoco, una violación a lo más sagrado. Junto a ella, una nota con una caligrafía elegante y una sola frase: «El reloj corre para todos, Javier. Contesta el teléfono».
En ese preciso instante, como un trueno en un cielo despejado, el celular que Javier había mantenido apagado sonó. El número era privado. Ya no había dónde esconderse. La bestia no solo sabía dónde estaba, sino que había encontrado la forma de meter sus garras directamente en su corazón. Su plan de fuga había fracasado de la manera más espectacular y dolorosa posible. Con la mirada sombría de Miguel clavada en él, Javier deslizó el dedo por la pantalla y contestó. La voz al otro lado era todo lo que no esperaba. Calmada, educada, sin un rastro de ira. Era la voz de un banquero discutiendo una transacción. Era el contador. «Señor Morales», comenzó. «Espero no interrumpir. Veo que recibió nuestro paquete». Prosiguió explicando, con una lógica empresarial escalofriante, que la situación había cambiado. El costo de encontrarlo había devaluado su oferta inicial de dejarlo ir. Ahora la negociación era diferente. Le dio 48 horas para entregar cada peso del dinero en un lugar que se le indicaría. Si no lo hacía, o si intentaba alguna estupidez, comenzaría a recibir otros paquetes. Paquetes que contendrían partes de la familia que había dejado atrás, empezando por los dueños de la casa donde sus hombres habían sido tan amablemente recibidos. Un silencio de tumba llenó la pequeña cabaña de adobe tras la llamada. Javier se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente que acabara de morderlo. La desesperación lo inundó, un veneno helado que le paralizaba las extremidades. La rendición parecía la única opción, un acto final de sumisión para tratar de comprar una misericordia que sabía inexistente. Fue Miguel quien lo sacó de su estupor. «Primo», le dijo, su voz rasposa como la tierra que pisaban, «no hay tratos con esa gente. El dinero no les importa ya. Es el orgullo. Si te entregas, si les das todo, igual te van a matar. Despacio. Y luego irán por ellas». Señaló con la cabeza hacia la habitación donde dormían Elena y Sofía. Esa verdad, brutal y sin adornos, fue como una bofetada. El miedo no desapareció, pero algo más nació a su lado. Una rabia fría, una lucidez de animal acorralado que sabe que la única salida es a través de los dientes del cazador. La mente de Javier, ese archivo metódico y polvoriento de códigos y regulaciones, comenzó a funcionar de una manera nueva y aterradora. Descartó cualquier idea de un enfrentamiento directo. No era un pistolero. Su única arma en la vida había sido un bolígrafo. Pero había pasado 2 décadas inspeccionando las entrañas de edificios, entendiendo sus flaquezas, sus puntos de presión, sus peligros inherentes. Conocía la física del colapso, la química de la combustión, la mecánica de la negligencia. Se volvió hacia Miguel, sus ojos brillando con una intensidad febril. «No puedo ganarles en un tiroteo», dijo, la idea tomando forma mientras hablaba. «Pero puedo hacer que el lugar pelee por nosotros. Necesito un lugar enfermo, un lugar lleno de riesgos, un lugar que esté a punto de romperse». Dejó de pensar como una víctima y empezó a pensar como un inspector de sanidad del infierno. Miguel lo escuchó, y una nueva forma de respeto apareció en su rostro curtido. Masticó la idea por un momento, recorriendo un mapa mental de la región que solo él conocía. De repente, asintió lentamente. «Tengo el lugar», murmuró. «Una mezcalera abandonada, a unos 20 kilómetros al sur, en el Valle del Silencio. El gobierno la clausuró hace años, pero los dueños simplemente se fueron y dejaron todo. Es un laberinto de ladrillo y acero oxidado». Describió el lugar como un cementerio industrial. Calderas viejas, tanques de fermentación a medio llenar con un residuo alcohólico casi puro, estanterías de añejamiento a punto de colapsar y, lo más importante, una red de antiguos acueductos subterráneos que servían como ruta de escape. Era una trampa mortal, estructuralmente inestable y altamente inflamable. Era, en una palabra, perfecta. Pasaron las siguientes 24 horas en una febril sesión de estrategia. Usando un palo para dibujar en la tierra, Miguel trazó el plano de la mezcalera, mientras Javier, como un demoníaco consultor de seguridad industrial, señalaba sus vulnerabilidades. «La caldera principal», dijo Javier, señalando un círculo en el mapa. «Si bloqueamos las válvulas de escape, podemos convertirla en una bomba de vapor. Creará
Una niebla densa y hirviente, confusión total. Su dedo se movió hacia las enormes estanterías. Están podridas, unas cuñas bien puestas en las bases, un golpe certero, y se caerán como dominós, bloqueando el pasillo principal. Pero su arma definitiva sería el propio mezcal, el residuo olvidado en los alambiques. «Crearemos una línea de fuego», susurró Javier, sus ojos brillando con una luz peligrosa. «Un incendio que los acorrale y nos dé la cobertura para desaparecer». La noche antes de la cita con el diablo, el aire en el rancho se sentía espeso, cargado de despedidas silenciosas. Javier se sentó al borde de la cama de Sofía, observándola respirar, grabando cada detalle de su rostro en su memoria como si fuera el último paisaje que vería. Más tarde, se sentó con Elena y le entregó un paquete envuelto en lona. Dentro había una parte del dinero, suficiente para el tratamiento y para empezar de nuevo. Le dio un mapa dibujado por Miguel y el nombre de un contacto en Ojinaga que los ayudaría a cruzar. «Si para el amanecer no he vuelto», empezó a decir, pero Elena le puso un dedo en los labios, sus ojos firmes a pesar de las lágrimas. «Vas a volver, Javier. Vuelve con nosotras». No era una súplica, era una orden. El amor, en su forma más feroz, era ahora su única razón y su única armadura. Al amparo de la oscuridad, justo antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres de la sierra, Javier y Miguel partieron. Eran dos fantasmas deslizándose por un paisaje de sombras. Javier ya no caminaba como el burócrata encorvado que era. Ahora había una determinación mortal en sus pasos. De un teléfono desechable marcó el número. El contador contestó al primer tono. Con voz firme, Javier aceptó las condiciones. Le dio la ubicación. La vieja mezcalera en el Valle del Silencio. Podía sentir la sonrisa arrogante a través de la línea. El contador, ciego por la soberbia, creía que se dirigía a recoger su dinero y a su trofeo humillado. No tenía idea de que, en 1900, realidad, estaba aceptando una invitación a su propia tumba, una tumba meticulosamente diseñada por el hombre más gris e insignificante que jamás había conocido. La mezcalera dormitaba bajo el sol implacable, un esqueleto de ladrillo en medio de la nada. Desde las sombras del interior, Javier y Miguel observaban la única carretera de tierra que serpenteaba por el valle. La llegada de sus enemigos fue como una herida en el silencio del desierto. 3 camionetas negras que avanzaban levantando una nube de polvo ocre, una procesión fúnebre en reversa. El contador descendió del vehículo principal, flanqueado por el Sombra y media docena de hombres armados hasta los dientes. Su arrogancia era palpable. «¡Javier!», gritó, su voz resonando en el aire quieto. «Se acabó el juego. Saca mi dinero y tal vez deje que tu hija recuerde tu cara». No esperaban una pelea, esperaban una rendición. Se movían con la confianza de los lobos que han acorralado a una sola oveja, sin saber que la oveja había forrado el corral con dinamita. Oculto en una viga cerca del techo, Javier respondió, su voz extrañamente calmada. «El dinero está adentro, junto a la caldera principal. Es todo suyo». Era la señal. Mientras el Sombra y 3 de sus hombres entraban con cautela en la penumbra de la nave principal de destilación, Miguel, apostado cerca de la monstruosa caldera de cobre, actuó. Con un movimiento rápido y brutal, encajó una barra de acero en la rueda de la válvula de presión principal, bloqueándola. Casi de inmediato, la vieja caldera comenzó a temblar, emitiendo un gemido agudo que ascendía en tono. Los sicarios se detuvieron, desconcertados por el ruido. Fue entonces cuando Miguel tiró de una cadena oxidada, abriendo la tubería de purga. Una nube masiva de vapor hirviendo estalló en el salón, un dragón blanco y fantasmal que lo envolvió todo en segundos, convirtiendo el aire en fuego líquido. Los gritos que surgieron del interior de la nube de vapor eran inhumanos, ahogados y terribles. Afuera, el contador y sus hombres restantes retrocedieron instintivamente, sin entender qué estaba pasando. Cegados y desorientados, comenzaron a disparar a ciegas hacia la entrada, las balas trazando líneas inútiles en la niebla blanca. Era el momento de Javier. Poniendo todo su peso contra una palanca que habían improvisado, desató la segunda trampa.
Con un crujido atronador que pareció sacudir los cimientos del mundo, la enorme estantería de añejamiento, podrida por décadas de abandono, colapsó hacia adelante. Toneladas de madera, barriles vacíos y vigas de metal se derrumbaron sobre la entrada principal, creando una barricada impenetrable de escombros y polvo. La trampa se había cerrado. El contador estaba ahora separado de la mitad de su fuerza, atrapado en el laberinto con sus presas, ahora convertidas en cazadores. Enfurecido al darse cuenta del engaño, el contador, junto a El Sombra, encontró una entrada lateral y se adentró en el caos. En medio del vapor y las sombras, divisaron a Miguel corriendo hacia la parte trasera del edificio. Se desató un breve y violento tiroteo, los fogonazos de las armas iluminando la escena como relámpagos infernales. Miguel era valiente, pero estaba superado en número y armamento. Una ráfaga lo alcanzó en el pecho, arrojándolo contra un viejo alambique de cobre. Cayó de rodillas, pero su misión aún no había terminado. Vio a Javier ayudando a Elena y a Sofía a entrar en la boca oscura de un túnel del acueducto. Con su último aliento, Miguel activó una bengala de emergencia que llevaba y con una sonrisa ensangrentada la arrojó hacia el charco de residuo de mezcal que habían preparado. Fue su acto final de lealtad. La bengala chisporroteó por un segundo sobre el líquido aceitoso antes de que el infierno se desatara. Una pared de fuego azul y naranja surgió del suelo con un rugido voraz, trepando por las paredes, devorando las telarañas, la madera seca, el aire mismo. La mezcalera se convirtió en un horno. El fuego se extendió con una velocidad antinatural, cortando cualquier ruta de escape para el contador y sus hombres restantes. Javier, con el rostro manchado de hollín y lágrimas por la pérdida de su primo, empujó a su familia hacia la oscuridad protectora del túnel. Mientras se adentraban en las entrañas de la tierra, el sonido que los perseguía era el rugido del fuego y los gritos finales de hombres que estaban siendo quemados vivos. No miró hacia atrás. El mundo de Javier Morales, inspector de 1900 Sanidad, había sido purificado por el fuego. Emergieron a varios kilómetros de distancia, saliendo a la superficie a través de un pozo de ventilación, sucios, heridos y apenas capaces de respirar. El cielo nocturno detrás de ellos estaba teñido de un resplandor anaranjado, el resplandor de una pira funeraria. Habían sobrevivido. Javier había ganado, pero el precio de esa victoria era incalculable. Miguel estaba muerto. Su nombre, su identidad y su país se habían perdido para siempre en ese fuego. El hombre que se puso de pie en el desierto de Zacatecas ya no era Javier Morales. Era un espectro, un sobreviviente anónimo con cenizas en el alma. La mayor parte del dinero por el que había apostado todo se había quemado o quedado atrás. El fajo que había logrado salvar para su familia ya no se sentía como un premio, sino como el pago de sangre por una vida que nunca podría recuperar del todo. El viaje hacia el norte fue un purgatorio. Guiados por las últimas y crípticas instrucciones de Miguel, se movieron de noche, viajando en la parte trasera de camiones de carga y caminando por senderos olvidados por Dios. Ya no eran una familia, eran una unidad de fugitivos unidos por el miedo y un objetivo singular. Cruzaron la frontera cerca de Ojinaga, no como inmigrantes en busca de un sueño, sino como espectros que se deslizan a través de una grieta en el mundo. El dinero que Javier había logrado salvar se fue en manos de polleros, en sobornos y en la compra de una nueva identidad, tan frágil como el papel en el que estaba impresa. Vieron el río Bravo no como una frontera, sino como el Leteo, el río mitológico del olvido, y al cruzarlo, bebieron de sus aguas, dejando atrás a Javier, Elena y Sofía Morales para siempre. Años después, en un pequeño pueblo de Iowa donde la nieve caía en gruesos mantos silenciosos durante el invierno y los campos de maíz se extendían hasta el infinito en el verano, vivía una familia apellidada Rojas. El padre, Manuel, era un hombre callado que trabajaba en un almacén de distribución, moviendo cajas con una eficiencia metódica que sus compañeros de trabajo admiraban en silencio. Era un hombre que nunca hablaba de su pasado, que sonreía poco
y que parecía estar siempre escuchando un sonido que nadie más podía oír. La invisibilidad que alguna vez fue su maldición, ahora era su santuario. En la monotonía de su nueva vida, en el anonimato de ser simplemente un trabajador más, Javier Morales encontró una paz fracturada, la única paz que les quedaba. La razón de todo, el epicentro de su violento universo, ahora era una adolescente sana que se quejaba de las tareas de álgebra y reía con sus amigas por teléfono. Sofía, ahora Isabela, no recordaba casi nada del terror. Para ella, fue solo una fiebre muy fuerte, un viaje confuso y un despertar a una nueva vida. El tratamiento en Houston, pagado con cada gramo de la integridad de su padre, había funcionado. Había sido un éxito total. Javier la observaba a veces desde la ventana de la cocina, viéndola jugar en el jardín, su risa flotando en el aire limpio del medio oeste. En esos momentos, el fantasma del inspector, el recuerdo del fuego y el peso de la sangre de Miguel se desvanecían. Había canjeado su alma por esa risa, y mirando a su hija viva y llena de futuro, sabía con una certeza que lo anclaba a la tierra que volvería a firmar ese pacto con el diablo sin dudarlo un segundo. Pero la guerra deja cicatrices, incluso en el vencedor. Javier vivía en un estado de alerta perpetua. Cada coche que pasaba despacio por su calle, cada desconocido que lo miraba por un segundo de más, era una amenaza potencial. Sufría de pesadillas llenas de fuego y del rostro de su primo sonriéndole mientras caía. Elena, ahora Carmen, era su ancla silenciosa. Ella conocía al hombre que se escondía detrás de los ojos de Manuel y lo amaba con una ferocidad protectora. Su matrimonio se había forjado en el crisol del infierno y su amor no necesitaba de palabras vanas. Él era un buen hombre, un padre ejemplar, un esposo dedicado, pero una parte de él, la mejor quizás, se había quedado para siempre en México, enterrada bajo los escombros calcinados de una vieja mezcalera en el Valle del Silencio. Mientras tanto, en las cantinas de Jalisco y en los pueblos polvorientos de Zacatecas, la historia del enfrentamiento en la mezcalera se había convertido en leyenda. El informe oficial habló de una explosión accidental causada por la ignición de vapores de alcohol, un trágico accidente industrial. Pero la gente sabía la verdad, o al menos una versión más emocionante de ella. Susurraban la historia de un pequeño inspector del gobierno que le había robado al cártel, que había sido casado y que, en lugar de huir, le había tendido una trampa al diablo mismo. Los detalles cambiaban con cada narrador. Algunos decían que era un exagente federal encubierto, otros que usó química avanzada para crear las explosiones. Los hechos se desdibujaron, pero el núcleo del mito permaneció intacto. La leyenda del inspector fantasma se convirtió en un corrido prohibido, una canción susurrada entre tragos de tequila. Era la historia del hombre gris, del burócrata invisible que usó el sistema para humillar a los intocables y luego se desvaneció como el humo. Para los poderosos era una advertencia, para los oprimidos un destello de esperanza, la prueba de que incluso el hombre más pequeño podía, si era empujado lo suficiente, hacer arder el mundo. Nadie supo nunca qué fue de él, si vivió o murió. Javier Morales fue borrado de la existencia, su nombre reemplazado por un mito, y a miles de kilómetros, en un paisaje de llanuras y cielos inmensos, un hombre anónimo llamado Manuel veía caer la nieve, el guardián silencioso de una leyenda, el fantasma que había cambiado su vida por la de su hija.